Tengan ustedes, hermanos, muy buenos días. Permítanme saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy día del Señor, donde todo el pueblo de Dios se reúne para dar alabanza y gloria a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y pedir que Él nos bendiga con su palabra en esta mañana. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame una vez más presentarme al trono de tu gracia para pedirte, Señor, tu sabiduría, tu gracia, Señor, para enseñar. No es de los hombres, Padre, la enseñanza. Si tú no estás conmigo, ¿qué puedo decir, Padre? ¿Qué puedo enseñar? ¿Cómo me presentaré? ¿Qué diré? ¿Cómo podré, Señor, trazar tu palabra para la edificación de tus santos? Úsame, Dios, dame tu gracia. En el nombre de Jesús te pido, rogando tu santa voluntad. Amén. Estamos tocando el tema, hermanos, en continuación, la presencia de Dios en nuestra vida práctica. El tema, hermanos, que estamos tocando es de vital importancia porque ella, hermanos, establecerá, hermano, lo que tenemos que enfrentar en el futuro. Las cosechas que vendrán a nuestro favor, hermanos, serán de acuerdo a lo que uno ha cultivado la presencia de Dios o no ha cultivado la presencia de Dios. Y es mi oración que en esta mañana nuestro buen Dios lo motive a usted, hermano, a perseverar en el temor a Dios para que la presencia de Dios esté con usted, con su familia y en todo lo que hace. Hoy quisiera que vayamos a ver la tercera cosa, hermanos, que vamos a ver cuando la presencia de Dios está con nosotros. Nuestro profesor de estudio es el patriarca José. La palabra de Dios dice que Jehová le había prosperado. Segundo, que Jehová, hermanos, hizo que él halle gracia. Y ahora vamos a ver la tercera cosa. Cuando uno tiene la presencia de Dios, una de las bendiciones que puedo decir de una manera especial es, hermano, increíble, es esta parte que vamos a aprender. Para ello, vamos a ver qué sucede. Ustedes saben que José, hermanos, se había negado a hacer, como dice, lo incorrecto de dormirse con la esposa de su amo, y por ello él fue castigado, fue llevado a la cárcel. Un inocente a la cárcel por su temor a Dios, por su fidelidad a Dios, porque él no quería pecar contra Dios. Y uno piensa, pues, ¿dónde está ahí la presencia de Dios? ¿Dónde está ahí la presencia de Dios? Hermano, es algo maravilloso que podamos aprender que la presencia de Dios, hermano, no es ausencia de problemas, no es ausencia de tribulación, no es que usted y yo estamos exonerados, hermanos, de los problemas de la vida, de las pruebas de la vida. Todas ellas han de pasar en nuestra vida. Todas ellas también los fieles en Dios han de enfrentar en su vida, pero con una diferencia, que cuando uno tiene la presencia de Dios, aún en los tiempos de prueba, aún en los tiempos de sufrimiento, algo pasará con tu vida, algo tendrás de Dios. Y eso es lo que quiero que hoy resaltemos y las demás cosas que hoy el Señor nos enseñe. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 39, versículos 20 y 21, dice la palabra del Señor. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia.
Algo que debemos entender, hermanos, que cuando la presencia de Dios está con nosotros, la misericordia de Dios estará con nosotros. Eso quiere decir que el favor, el socorro de Dios no faltará a nuestra vida cuando nos toque enfrentar los tiempos que no son cómodos, los tiempos donde hay aflicción, los tiempos donde, hermano, nuestra vida experimenta tiempos desérticos, tiempos duros, tiempos difíciles. La misericordia de Dios va a estar con nosotros. José, hermano, ha hecho bien las cosas. José, hermano, estaba sacando un 20 de nota. José, hermano, estaba viviendo una vida de integridad, una vida donde en verdad todos pueden saber que este es un buen hombre, que este es un hombre que está sirviendo a Dios, que este es un hombre que está haciendo la voluntad de Dios, que este es un hombre que en verdad se deleita en el Señor, que este es un hombre que debe ser reconocido y aplaudido porque ha dicho no al pecado. Este es el hombre a quien se debe dar todos los honores, pero ahora está en la cárcel. Y uno puede pensar que cuando los fieles sufren, cuando los fieles pasan problemas, cuando los fieles tienen que enfrentar a veces cosas injustas en su vida, como si fueran malhechores, como si podrían, como dice decir, ellos en verdad hubieran hecho algo malo y terrible. Lo que a veces no entendemos, hermano, es que a veces, aunque la vida nos trae momentos difíciles, hay momentos que enfrentaremos enfermedades. Hay momentos que habrá momentos, como dice, de sequedad espiritual. Hay momentos donde usted se sentirá como que tiene muchas preocupaciones. Hay momentos donde a veces las cosas que la vida nos da parecen ser injustas. Pero si tú estás andando en el temor a Dios, hay algo que nunca va a faltarte. Es la misericordia de Dios, y dice la palabra, y le extendió su misericordia. ¿Y qué significa eso? Significa que no faltará el socorro de Dios aún en esos tiempos difíciles. Significa, hermano, que el Señor te dará fuerzas para seguir adelante. Significa, hermanos, que Dios te ayudará a comprender que aún las cosas que nuestra capacidad humana no entiende, Dios, hermano, te ayudará a comprender que aún eso es parte de tu capacitación, es parte para que tú seas más bendecido, para que tú puedas entender y comprender a otros. Cuando uno, hermanos, verdaderamente entiende esto, hermano, hay una diferencia de aquel que está andando en el temor a Dios, aquel que está teniendo la presencia de Dios, y de aquel que no está andando en el temor a Dios y que no está, como dice, teniendo la presencia de Dios. La diferencia es que Dios está con esa persona y la misericordia de Dios estará con nosotros. Y la misericordia de Dios, hermano, es la que nos da la fortaleza para soportar los tiempos difíciles de la vida. Habrá tiempos de lágrimas, habrá tiempos de sufrimiento, tiempos donde uno siente agonía, siente tristeza, donde muchas veces, hermano, nuestra vida enfrenta acontecimientos menos pensados. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, la misericordia de Dios se extenderá como un manto. Hermanos, se empezará a mover sobre tu vida para darte socorro, para darte auxilio, para ayudarte en ese tiempo, para mostrarte que Dios no te ha dejado, que Dios no te va a dejar y que Él te sustentará aún en ese tiempo. Y eso, hermano, no lo puedes conseguir si no estás viviendo una vida en el temor de Jehová. Esa es la diferencia entre alguien que está fiel y alguien que no está fiel. Es que Dios te dará su misericordia. Por eso, hermanos, ay del que vive sin Dios.
Ay del que pone a Dios a un lado, porque cuando le toque los tiempos difíciles, no podrás soportar, hermano, porque esto se puede hacer solo con la ayuda del cielo, con la misericordia que Dios se extiende. Yo sé lo que es una enfermedad. Sé, hermanos, que es pasar momentos difíciles. Pero cuando la gracia de Dios, su misericordia se extiende sobre nosotros, hermanos, Él nos saca, dice, del lodo cenagoso y nos hace andar firme en tierra firme. A pesar de que estamos enfrentando una situación difícil, podemos, hermanos, gozarnos en la presencia de Dios. Podemos, hermanos, en verdad tener el gozo y la alegría de poder, como dice, enfrentar esos tiempos, y no por fuerza nuestra, sino que Dios te va a favorecer en ese tiempo. La misericordia de Dios, hermano, se mueve de una manera maravillosa para poder ayudarte en esos momentos críticos. Por eso es que un cristiano tiene victoria aún en los tiempos de prueba. El ser fiel a Dios no es ausencia, hermanos, no es que usted ya no pasará problemas, ya no pasará pruebas, no, eso no va a cambiar, eso es para todos. Una cosa es prueba y otra cosa es que estás siendo disciplinado por Dios, y otra cosa es que tu propia negligencia te está castigando. Ni siquiera es la mano de Dios. Pero, hermanos, a los fieles Dios le da esta gracia, su misericordia. José podría decirte: Señor, ¿de qué me sirvió serte fiel? ¿De qué me sirvió, Señor, seguirte? ¿De qué me sirvió, Señor, mantener mi integridad? Dios, hermano, aún en la cárcel le dio a José de su misericordia para que él se mantenga firme y fiel a su Señor aún en el tiempo difícil. Esto es cuando Jehová está con nosotros. Por eso, hermano, cultive la presencia del Señor. Si no, hermano, no podrás soportar esos tiempos, porque esos tiempos van a venir de alguna manera. Nadie va a escapar de ello. Todos en algún momento enfrentaremos situaciones difíciles, hermano. Wow, puedo decirte innumerables veces todo ello para hacerte mejor y para la gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, por favor, para poder reforzar lo que estoy diciendo, hermanos, en primera de Pedro, capítulo, hermanos, 4, versículo 12 al 16, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra. Capítulo 4, 12 al 16 del libro de Primera de Pedro, dice la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No, dice, no se sorprendan que va a venir pruebas. Eso va a suceder. Y por ello, hermano, usted necesita entender que ahí es donde en verdad necesitas agarrarte de Dios. Necesitas entender que la misericordia de Dios esté contigo. Esta es una bendición,
para los que andan en fidelidad al Señor. Y sabes, hermano, sin esa gracia, sin la extensión de la misericordia de Dios en nuestra vida, no podríamos soportar. No podrías soportar, hermano. No aguantarías la presión. Solo esa misericordia nos hace que hasta este momento sigamos perseverando en el temor de Jehová. Número 4, hermanos. ¿Cómo más se ve la presencia de Dios? Dios hizo de José un varón próspero, Dios hizo que él haya gracia y Dios le extendió su misericordia. Pero algo más, hermano, en el 40:23 de Génesis, por favor, encontramos otra situación donde podemos ver, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabes? José había interpretado el sueño del panadero y también del copero. Y hermanos, el sueño que José había interpretado era favorable para el copero, donde él le dijo que en 3 días el faraón iba a levantar ese castigo y al panadero en 3 días lo iban a ahorcar. Y cuando le dijo esto al copero, el cual en 3 días el faraón le levantaría su cargo, volvería a ser el copero del rey, le dijo: cuando estés delante de tu señor, no te olvides de mí. Y sabes, este copero se olvidó de José. Y mira lo que dice la escritura, 40:23 de Génesis, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. 41:1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y dice, le parecía que estaba junto al río. Y ahí es donde el faraón sueña sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero dice, 2 años ha pasado y este copero se había olvidado de José. José estaba en la cárcel en un promedio de 3 a 4 años en la cárcel. Pero Dios estaba con él en la cárcel. Y ahora, hermanos, hay un acontecimiento. El faraón tiene un sueño. Y sabes, cuando este sueño viene al faraón, no había quien lo interprete. Y entonces el copero por fin dice, ¡uy, me recuerdo! 2 años después, dice el 9, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propia significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Le dice, yo he conocido a un hombre, a un joven hebreo, que era siervo del carcelero. Él nos interpretó el sueño. Efectivamente, José había interpretado el sueño del panadero y del copero. Y entonces el faraón le dice que venga, yo necesito que interprete mi sueño. Número 4. Hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida práctica, hermanos, Dios te promocionará en el tiempo correcto. Dios no va a promocionarte en cualquier momento. Dios tiene su tiempo cuando Él empezará a, como dice, abrir nuevas opciones para ti. Donde nuestro Dios, hermanos, de una manera especial hará, hermanos, que ciertos acontecimientos tendrán que pasar para poder favorecerte a ti. Eso es la gracia de Dios.
Así que la cuarta cosa, hermanos, que vamos a tener de Dios por andar, hermanos, en el temor del Señor, cuando tenemos la presencia del Señor, el Señor, hermano, te va a promocionar en el tiempo correcto. Dios sabe cuándo es el tiempo. José estuvo entre 3 a 4 años en la cárcel, hasta más de repente. Pero escúchame, pasado ese tiempo, Dios a través del copero se abre algo nuevo para él. Se abre una oportunidad para él. Y eso es la promoción de Dios. El faraón mandó y José estaba lleno de barba. Tuvo que afeitar su barba, ponerse nueva ropa para presentarse ante el rey y para poder interpretar el sueño, porque Dios también le había favorecido con esa gracia. Hermano, cuando uno tiene la presencia de Dios, en su debido tiempo, Dios te va a promocionar. En otras palabras, Dios hará que tú avances, que tú crezcas, que tú tengas mayores oportunidades, nuevos privilegios. Dios pondrá en tu mano según la voluntad de Dios, según el propósito, el por qué Dios te ha llamado a ti, el por qué el Señor ha puesto esa gracia, esos talentos, esos dones, según la voluntad de Dios. Y eso viene en su debido momento. Como hombres quisiéramos que ya, como dice, podamos tener esos privilegios. Pero Dios sabe cuándo es el tiempo, porque Dios nunca llega tarde y nunca hace algo tarde. Todo es en su momento. Muchas veces como hombre he peleado con Dios sobre esto y le decía, Señor, ¿por qué ciertas cosas? ¿Por qué, Señor? Y el Señor me dice, hijo, todo a su tiempo, porque todavía muchas veces no estamos listos, porque todavía no hemos crecido, todavía no hemos avanzado, todavía necesitamos pulir más nuestra vida para que el Señor ponga en nuestras manos, hermanos, ciertas bendiciones que de otro modo no sabríamos usarlo. Por eso le digo, hermano, la Biblia dice que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Siempre, hermanos, antes que Dios pueda ponerte en más, tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Si en lo poco no puedes ser fiel, hermano, tú mismo date cuenta. Si con poquito no puedes ser fiel, ¿cuánto más? Mira, por ejemplo, yo como pastor, si con un poquito no soy fiel, ¿cómo será cuando hay 200 miembros? Piensa. ¿Te das cuenta? Si con poquito no puedo ser fiel a Dios, ¿cómo será cuando hay más? De igual manera, ¿cómo podrás recibir más cuando en lo poquito no eres fiel? Pero cuando uno aprende a ser fiel en lo poco, en lo mucho también es. Y yo he visto hermanos que cuando tenían poco han sido fieles y ahora Dios les ha bendecido y tienen mejores entradas y hermanos no les es difícil porque ya aprendieron, hermanos, a ser fieles en lo poco y ahora Dios los ha bendecido y también son fieles en lo mucho. Por eso, hermano, no vayas a pensar que las bendiciones de Dios van a venir así como dice, de la nada. Tiene su proceso y Dios quiere enseñarte y a veces hay que pasar un tiempo para que Dios nos promocione. Él empezará a promocionarte para poder, como dice, cuando usted ande en el temor del Señor, Él te sacará, hermanos, a veces de lugares menos pensados para darte, como dice, otras bendiciones. Y aquí, cuando uno ve, hermanos, esto, lo que dice Hebreos 6:10,
Hebreos 6:10 dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos 6:10, me recuerda, hermanos, bien claro lo que dice la palabra. En el libro de Hebreos 6:10 dice la palabra: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice, Dios no es injusto para olvidarse. Dios sabe cuándo. Solo mantente fiel. Solo mantente perseverante en el temor al Señor, para que la presencia de Dios esté con nosotros, y en su debido tiempo el Señor te promocionará. Usted avanzará en su vida cristiana y en todo lo que hace. Hermano, otro de los privilegios que Dios nos da está en Génesis capítulo 41, versículos 33 al 36. Génesis capítulo 41, versículos 33 hasta el 43 vamos a leer. A ver, desde 33 hasta el 36 vamos a leer. Dice la palabra del Señor. A ver, ¿dónde estamos? Ya, aquí está. Dice 33, Génesis 41, 33 dice: por tanto, José le dice al faraón: provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión que de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión, y dice, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no parecerá de hambre. Hermanos, la quinta cosa que Dios dará al hombre cuando tenga la presencia del Señor es la sabiduría y el consejo. Hermanos, la sabiduría es de vital importancia, porque la vida exige de sabiduría para tratar todos los asuntos de la vida. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría no viene de los hombres. Y Dios te va a favorecer con sabiduría para que puedas emprender en todo lo que haces, y todo ello tomes decisiones sabias, y en todo puedas tener victoria en tu vida. La sabiduría de Dios hará, hermano, que usted disfrute, hermanos, de grandes y buenas cosechas a tu favor, porque cuando hay en nosotros sabiduría, siempre acertamos, siempre hacemos las cosas bien, siempre, hermanos, nos conducimos prudentemente, siempre, hermanos, hacemos, como dice, lo correcto. Pero cuando falta sabiduría en nosotros, siempre nos equivocamos, siempre, hermano, perdemos, como dice, incluso la estabilidad emocional. Siempre, hermano, no hacemos bien las cosas. José le dice: faraón, haz esto. Vemos su sabiduría, pero también el consejo. Y esto es lo que quiero resaltar, hermano. La sabiduría es de vital importancia. Cuando uno va a Eclesiastés, capítulo, si no me equivoco, capítulo 9, encontramos, hermanos, lo que Dios dice sobre la sabiduría. De seguro hay mucho. Yo estoy enseñando a los jóvenes un poco de esto, y mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 9, versículo 16 y el 18 dice. Eclesiastés capítulo 9, 16 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. En otras palabras, hermano, la sabiduría, hermano, es más poderosa que la fuerza y que las armas de guerra. Y otro versículo más dice en el 10, en el 8, capítulo 8, versículo 5, dice de Eclesiastés, dice:
El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La sabiduría nos hace discernir, hermanos, el tiempo y el juicio. Nos hace, hermanos, ser sensatos, prudentes, hábiles, capaces de poder movernos en los distintos matices que la vida nos trae. Y en verdad, sin sabiduría, siempre equivocamos, hermano. Por eso es importante, hermanos, andar en el temor a Dios para que la presencia de Dios no nos falte y Él nos conceda su sabiduría. Pero algo más, hermano, dice, no solamente te dará sabiduría, sino que te dará consejo. Y sabes, hermano, toda la vida es necesario no solo tener consejo para nosotros, sino aprender a aconsejar. La sabiduría te lleva, hermanos, a ser un buen consejero. Como padres necesitamos aprender a dar un buen consejo. Como padres tenemos que usar del consejo constantemente. Como ministro tengo que usar del consejo constantemente. Hermanos, el consejo es, hermano, vital en la vida. La Escritura dice en varias partes, hermanos, nos hace referencia para que nosotros podamos, hermanos, poder ver esta verdad. En el libro de Proverbios 28, 18 dice la palabra. Proverbios 20, 18 dice la Escritura. Dice 20:18 dice la Escritura. Mira lo que dice. 18 de Proverbios. ¿Qué hora es? A ver, ni veo qué hora es. Dice la palabra del Señor. La Escritura. 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Mira, hermanos, la importancia del consejo. Dios estaba con José y Dios le dio sabiduría, pero también le dio, hermanos, espíritu de consejo. Y esto, hermano, es también esencial en la vida. Porque, hermano, en verdad, el consejo no es de los hombres. Aprender a aconsejar no es de los hombres. Esto es gracia de Dios. Si Él no nos da esa bendición, en vez de aconsejar, más bien, hermanos, empezamos a dañar. En vez de, como dice, ser de bendición para alguien, hermanos, podemos malograr todo. Esto es gracia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está con nosotros, estas bendiciones serán tan reales en nosotros y disfrutaremos de la presencia del Señor, hermano, grandemente. Dios le favoreció con sabiduría, hermanos, con ciencia. Y el último, hermanos, para terminar el mensaje, hermanos, es que Dios siempre recompensará, hermanos, la fidelidad de sus hijos. Dios siempre recompensará la fidelidad de sus hijos. Hermano, Dios recompensa la fidelidad. Dios no miente, hermano. Dios dará galardón. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios, dice, crean que lo hay y que es galardonador, recompensador. Hermano, es importante que sepas que cuando uno persevera en el temor a Jehová, el Señor te va a recompensar, hermano, te va a recompensar tu fidelidad al Señor, y esa recompensa, hermano, viene con la honra que Dios te dará según el propósito por el cual Dios te ha llamado. Según el propósito por el cual Dios te ha llamado. No serás igual que José,
porque José tenía que cumplir un propósito, pero algo sí estoy seguro, que Dios, hermano, te va a favorecer de una manera especial, porque la honra de Dios estará en tu vida. Y la honra de Dios se mueve en 4 áreas. Y antes de ello, vamos a ver al libro de Génesis, por favor, y veamos, hermanos, qué dice la Escritura, para poder ver, hermanos, la presencia de Dios en la vida práctica. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 41, 38 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Desde el 37 vamos a leer, capítulo 41, 37 de Génesis dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios le ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios, hermanos, recompensa a los fieles. ¿Y cómo? Honrándoles. Lo que José está experimentando, Dios tenía un plan con él. No será igual para todos nosotros. Pero si algo te puedo decir de cómo Dios favorece y recompensa, es que Dios honrará tu vida. Dios honrará, hermano, tu camino. Dios, hermano, hará de una manera especial que usted pueda tener todo el favor de Dios en su vida, desde el campo donde usted está. Hermano, la honra de Dios trae estabilidad. Cuando Dios te honra, trae estabilidad. Dios dijo así en el libro de Juan, capítulo, hermanos, 12, 26, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice, 12, 26 de Juan, dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, 12:26 del Evangelio de Juan dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también está mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esa honra es que Dios traerá estabilidad. Esto es una de las gracias que Dios da, que Dios nos dé estabilidad en toda área: familiar, económico, social, personal, espiritual. Hay estabilidad, hay orden. Segundo, la honra de Dios es que Dios empieza a añadir a tu vida nuevas bendiciones, según el propósito por el cual ha sido llamado usted. No será igual como José, es según el propósito por el cual ha sido llamado. Tercero, hermanos, trae dirección constante del Señor, hermanos, enseñándote qué camino tomar en la vida. En otras palabras, dando siempre al blanco. Ese es como Dios, hermano, nos va honrando. Por eso es que cada vez que no damos al blanco, algo está sucediendo en nuestra vida. De seguro estamos descuidando nuestra vida espiritual. Y cuarto, hermanos, el poder de Dios, hermano, Dios nos dará poder
para permanecer en este camino, para que no nos desviemos, para que continuemos andando en este camino. La gracia de Dios se manifiesta, hermanos. Así que la presencia de Dios, hermano, cuando está en una persona, Dios lo prospera. Prosperar es Dios lo hace avanzar, lo empuja hacia adelante. Dios hace que tú hayas gracia delante de otras personas. Y siempre Dios pondrá en tu camino personas que serán una ayuda en tu vida, en cualquier área que tú necesitas. Tercero, hermanos, Dios, hermanos, extenderá su misericordia, hermanos, aun cuando estés pasando pruebas. Cuarto, Dios, hermano, va a promocionarte en el tiempo, como dice, oportuno, en el tiempo que Él diga, este es el tiempo. Dios, hermano, te dará sabiduría y consejo. Y número 6, hermano, Dios, hermanos, recompensará tu fidelidad. Él honrará tu vida. ¿Cómo? Eso es gracia de Dios. ¿En qué manera? Eso es gracia de Dios. ¿De qué manera quiere, como dice, honrar tu vida? Eso es de Dios. Hermano, ¿te das cuenta? Qué importante es tener la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien no cultiva la presencia de Dios en su vida? Todo esto se pierde. Todo esto se pierde. Por eso, hermano, en tiempo bueno, en tiempo malo, permanezca en el temor del Señor. Sé fiel, aunque de repente muchos no lo hagan. Tú permanezca fiel a su Señor. Y la presencia de Dios estará contigo. Y si yo permanezco fiel, la presencia de Dios estará conmigo. Y Él nos va a favorecer según el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando en el Señor? ¿Estás apreciando, hermanos, tener una íntima comunión con el Señor? ¿Es para ti Cristo la prioridad en tu vida? ¿Es para ti el Señor la base de todo? ¿Él tiene la preeminencia en tu vida? ¿O a Dios le buscas solo en el tiempo difícil, como muchos hacen? Cuando están pasando problemas, ahí le buscan a Dios, y cuando están pasando, bueno, ahí se olvidan de Dios. Usted está menospreciando los privilegios que vienen por estar en el Señor. Hermano, yo le digo en el nombre de Jesús, sin la presencia de Dios, nada somos. Sin la presencia de Dios, ni siquiera vas a poder tener una palabra de consejo. No habrá palabra de sabiduría en nuestra vida. Todo lo bueno, dice, todo don perfecto viene de Dios. Por ello, agárrate de Dios. Agárrate. Pide su gracia a Dios. Él sabe recompensar en su debido tiempo. Si Dios ha hablado tu vida y tú estás viviendo una vida apartada de Él, una vida donde Él no tiene la preeminencia en tu vida, pídele perdón, arrepiéntete, dile: Señor, perdóname, Señor, en verdad yo estoy dejando tus caminos, me he olvidado, Señor, que sin ti nada bueno va a pasar en mi vida. No te preocupes
del carro, de la profesión, del esposo, de la esposa, de los hijos, de la familia. Preocúpate en mantener la presencia de Dios. Y la bendición del cielo no faltará según la bondad de Dios para cada uno de nosotros, según el propósito por el cual hemos sido llamados. Que Dios me lo bendiga. Si Dios le ha hablado, póngase de rodillas, converse con el Señor, dile: Señor, gracias. Ahora sé que en ti está toda bendición, toda bendición. Oremos, por favor. Padre eterno, Dios eterno, te doy gracias por tu palabra. Tú eres Dios bueno, justo y compasivo. Tú eres quien da la bendición. Sin tu gracia no somos nada. Gracias, Dios, por hablarnos que tu presencia, Señor, estaba en José, y esa presencia, Señor, se manifestó de una manera increíble, milagrosamente, Señor. Tú ayudaste a José, y en el propósito eterno hiciste que José, Señor, incluso llegara a ser el segundo de Egipto para, Señor, poder cumplir los propósitos que tú tienes con tu pueblo Israel, que tú tienes, Señor, para dejarnos ejemplo y enseñanza, para que nosotros también, Señor, aprendamos a tener una vida de fidelidad todo el tiempo de nuestra peregrinación. Gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, rogando tu buena voluntad. Amén.